Hola, Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Saludos para todos, para todos, para todos. En esta tercera sesión ya, ustedes saben que hoy día es una sesión muy importante. Vamos a tener un invitado, a nuestro escritor invitado, y por tanto hay algunas cosas que tienen que saber. Lo primero es que estamos saliendo en una transmisión también simultánea en Facebook Live, además de el Zoom habitual en el que ustedes están ya incorporados, incorporadas. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con la lectura? ¿Terminaron la lectura? Esperamos. Vamos a tener la oportunidad de conversar en unos minutos más con Rodrigo, pero antes de que él entre, me gustaría saber cómo están ustedes, cómo les fue con la lectura, y proyectar una foto. Ya vamos a proyectar una foto que de alguna manera indica, nos posiciona en este lugar desde el que vamos a partir. ¿Ya? Entonces, cuéntenos, ¿cómo están? ¿Terminaron la lectura primero muy rápidamente mientras la Cata proyecta una foto que les queremos mostrar? Cata, sí, estamos proyectando. mientras la Cata proyecta, recordar que somos el Club de Lectura de la Biblioteca Pública Digital en nuestra tercera sesión del ciclo de migración. Estamos leyendo el libro Ciudad Berraca de Rodrigo Ramos. Yo soy Guillermo Castillo. El que requieran intérprete en lengua de señas, por favor fijar a Carola Toledo en su pantalla, quien es nuestra intérprete en lengua de señas. Bien, dicho eso, ahora cuéntenos, ¿cómo estuvo esa lectura rápidamente antes que llegue nuestro invitado? Recuerden que pueden usar el chat, pueden levantar su mano muy brevemente, solo para acercarnos, mientras fíjense en esta foto que la Cata está proyectando. Brutal el final, efectivamente, brutal el final, abierto el final, y esto es ya nos dice ciertas cosas, ¿no? De que el final sea abierto, que sea brutal. Alguien se quedó con muchas preguntas. Miren esta foto que la Cata está proyectando. Las personas que tienen discapacidad visual, Cata, ¿qué dice este titular? El titular dice, chilenos, ¿sí? Sí, dale. Estamos ingresando al Facebook Live. Si puedes dar la bienvenida a la gente que se une por ahí. Hola a todas, a todos quienes están conectándose desde Facebook Live. Somos el Club de Lectura de la Biblioteca Pública Digital en nuestra tercera sesión. Estamos leyendo Ciudad Berraca de Rodrigo Ramos. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con él y por lo tanto nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Por favor, todas las preguntas, todos los comentarios, todas las apreciaciones son muy bienvenidas. Pueden hacerlas a través del chat. Y nosotros vamos a ir mirándolas y realizándoselas también a Rodrigo en cuanto él entre aquí, ¿ya? No alcanzo a terminar la lectura, no pasa nada. Aquí vamos a compartir, vamos a conversar en relación a ese final y a lo que ustedes ven acá, ¿ya? Muy bien, nos dejó esperando más. En general todos quedamos con ganas de, de una continuación, con ganas de escuchar más de esta familia, de conocer más. Hay una mano arriba. Betty, ¿puede ser que tengas tu mano arriba? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya, es que lo que pasa es que estoy con celular para que me vea y con el computador para ver yo, porque algún problema ocurre. No había tenido la oportunidad de leer el libro, ¿ya? Porque en la primera algo pasó y no pude estar. Escuché solamente los comentarios, pero sí el libro me pareció bastante liviano de leer, muy ágil su lectura. También en cuanto a los temas me ayudó a conocer los migrantes con respecto a la gente que vive allí también, las cosas que ocasiona para bien o para mal. Y también, como bien decían, el final me pareció curioso, y donde hablaba del tanque me acordé de La vida es bella y el juego del tanque del niño. No sé, lo asimilé un poco. Súper interesante, Betty, súper interesante. Y esto del tanque lo vamos a retomar con él. Obviamente le vamos a preguntar ahí si es que hay algún referente intertextual, es decir, que un texto cite a otro, es decir, que él beba de algún otro texto o que quiera hacer algún guiño hacia otro texto, alguna película. Ahí, a eso nos referimos con lo intertextual. A ver si él ahí nos aclara si es que hubo alguna intención o no.
Catalina, por favor, el titular de esta foto. Sí, el titular dice, chilenos y colombianos se enfrentaron a golpes en el centro de Antofagasta. Ese es el título. En el marco, ¿cierto?, del partido de eliminatorias de Colombia hacia el Mundial de Brasil, ¿cierto? Cata, ¿puedes leerlo? ¿La bajaba? Sí. Incidentes se produjeron tras el empate entre ambas selecciones de fútbol. Carabineros debió intervenir para controlar la situación. Un grupo de chilenos se enfrentó a residentes colombianos en Antofagasta, en pleno centro de la ciudad, tras el partido en que ambas selecciones igualaron a 3 goles en Barranquilla, por la penúltima fecha de las clasificatorias para el Mundial de Brasil del 2014. Lo que no dice el texto, gracias Cata, hasta ahí está muy bien, lo que no dice el titular es que íbamos ganando íbamos ganando los chilenos. Entonces, es un partido delirante, ¿cierto? Pero bueno, más allá del evento futbolero, lo tremendo es que da cuenta un poco del estilo de Rodrigo, ¿no? Rodrigo mezcla, él es cronista de profesión también, periodista y cronista, entonces aquí podemos ver que hay un núcleo, ¿cierto? Una base real desde la que él toma esta historia, ¿no? La Jessica nos cuenta aquí que recientemente hubo un desalojo en Antofagasta, donde hay extranjeros heridos también, lo cual también le otorga cierta vigencia, cierta temporalidad, está pasando, y eso va a ser un tema sobre el que le vamos a preguntar también, ¿no? Han pasado ya casi 6 años desde la publicación de su novela, entonces ha cambiado el panorama, ténganlo en cuenta para que preparen sus preguntas. Tengan en cuenta que ha pasado harto tiempo, también han pasado hartas redes sociales, ha pasado también hartos gobiernos, entonces los caminos, la mirada hacia esta situación también ha variado, ¿sí? Entonces va a ser bueno conversar con él respecto de este camino, ¿sí? No sé si tenemos comentarios en el chat, Diego. Marcela Torres dice que, bueno, comentando el libro, dice yo también lo terminé, que quedé con la sensación de que faltaba algo, final abierto, al fin y al cabo. Muy bien, exactamente, Marcela. Vamos a preguntarle eso, ¿sí? Preparen sus preguntas, recuerden que pueden utilizar el chat, ¿ya? Pueden levantar su mano también. Hola, buenas noches. Yo soy el moderador, ¿ya? Aquí yo solamente soy facilitador, moderador, más que profesor, por favor, porque para que lo tengan en cuenta, lo importante aquí son ustedes, yo solo soy arroz graneado que los acompaña, ¿ya? Así que vamos a esperar un poquito, yo creo que Rodrigo ya debe estar por llegar, aún no aparece, chicos. No sé si ya lo vemos. Voy a seguir. Muy bien, mientras llega, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario vinculado con este final abierto, con esta segunda parte que ya vimos, fíjense cómo evolucionó un poco la relación entre ellos, la familia, lo que ocurrió, los caminos que siguió cada quien. No sé si hay más comentarios, estamos todos expectantes a la llegada de Rodrigo, pero no sé si hay más comentarios. No hay más comentarios todavía. Muy bien. Aparte el saludo de Gela, que es su primera vez en este... Bienvenida. Bienvenido a todos los que están desde Facebook Live. Recuerden que quienes... ¡Ahí llegó Rodrigo! Muy bien. Recuerden que quienes necesitan... Bueno, primero, Rodrigo, bienvenido. No sé si nos escuchas, Rodrigo. Rodrigo, ¿estás por ahí? Mientras Rodrigo se conecta en su audio, recordar a quienes necesiten intérprete en lengua de señas que pueden fijar a Carolina Toledo, quien es nuestra intérprete en lengua de señas, en su pantalla. ¿Sí? Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchan? Hola Rodrigo, bienvenido. Estamos todas y todas expectantes. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Todo bien. Qué bueno escucharlo y verlo. O sea, digamos, estar con ustedes y compartir esta jornada. Estamos muy contentos. Contarte un poco brevemente para luego darte espacio. Estamos en el Club de Lectura de la Biblioteca Pública Digital. Hay gente de todo Chile y también de fuera de Chile. Somos un club muy diverso, muy diverso. Llevamos el apellido, nos guste o no, de inclusivo, y eso es
dice hartas cosas. Estamos siendo, hay personas al interior del club con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, hay personas, como te decimos, también de fuera de Chile, entonces es como darte la bienvenida desde todos acá. Vamos a comenzar, Rodrigo, presentándote, obviamente. Yo no sé cómo te gusta que te presenten. El club ya sabe de ti, sabe que eres escritor, también cronista, periodista del norte, naciste el 73. Claro. Sabemos de tu trabajo, de tus novelas, y particularmente en esta sesión vamos a hablar de Ciudad Berraca, que es en la que leímos todos y todas. Pero antes de eso, nos gustaría que nos contaras, Rodrigo, un poco de ti, cómo nace esta intención de abordar un tema tan heavy como la migración en ese entonces, que hoy día se ha vuelto más heavy, ¿no? Claro. Cuéntanos un poquito. Mira, bueno, yo agradecido por participar, saludo a todos. Y claro, o sea, mira, yo soy, como me decías, para presentarme, soy periodista, digamos, de profesión. He trabajado harto la crónica, me gusta harto la crónica, el periodismo narrativo, soy pegado con el periodismo narrativo. Y de ahí derivo un poco al tema de la escritura, ¿ya? Y en general como que estoy muy, o sea, tengo mucha influencia de la calle, digamos. Soy muy callejero, me gusta andar caminando, viendo, oliendo, andar con los sentidos bien abiertos cuando ando en la calle y recabando historias. O sea, eso es como no te voy a contar lo que sufrí para la pandemia, que no se podía salir, que estábamos encerrados. Pero digamos, ese es como mi gusto, estar, caminar, ver, sentir, oler. Y Ciudad Berraca es un poco eso. Ciudad Berraca parte con una historia real, ya que es la historia de una familia de colombianos que llegaron a Antofagasta. Y poco a poco la novela, con la suma de otros relatos y digamos de otras experiencias de personas que conocí en esos momentos, la fui construyendo, ¿ya? Y claro, y quería de algún modo, mi objetivo era graficar o, digamos, mostrar esta migración que se estaba produciendo en Antofagasta. Esto lo situamos, esto fue como en el año 2010, entre 2010 y 2015, que fue como toda la gran migración de colombianos que llegó a la ciudad. Y cambió totalmente la ciudad, digamos. Ahora la ciudad es distinta, ahora le llaman Antofalombia. Ya es como Sí, Antofalombia. Antofalombia, claro. O Colombiagasta, también tiene como varios nombres, pero es una ciudad muy interesante, en el sentido de como hay tanta migración, hay tanta población flotante igual por la minería, hay mucha historia, o sea, siempre están acá convergiendo muchas cosas, entonces es interesante para un escritor y para un cronista estar acá y ser partícipe y ver todos estos procesos, digamos. Rodrigo, y en este mismo sentido es como una posición cuando enfrentáis un tema tan complejo como este. Me gusta harto lo que dices, pensando en que tomáis tu fuente de la calle, de lo que ves, de lo que hueles, de lo que sientes, porque me imagino que eso también hace que tu posición no sea tan maniqueísta, ¿no? Tan polar. Y esta pregunta puede ser un poco políticamente incorrecta, ¿eh? Pero como que uno tiende a mirarlo polarmente, ¿cachai? Los migrantes son los buenos, nosotros somos los malos, Claro. pero el proceso de migración es muy brígido, o sea, implica muchas cosas. ¿Cómo hiciste para no caer en esa tentación o caíste en esa tentación? Sientes a varios años ya de la escritura, ¿no? Y también, no sé, cuéntanos cómo enfrentaste esa polaridad con la que habitualmente se enfrenta el tema. Mira, yo traté de describir, o sea, de hacer una descripción y ir contando lo que estaba pasando en algún momento. ¿Ya? Y al principio, claro, partió como una crónica, una crónica, y la crónica se fue, digamos, se fue trabajando un poco más como entre a la ficción, a la novela, y todo eso. Y de algún modo, claro, o sea, la novela trata un poco la xenofobia, digamos, la xenofobia que en algún momento en Antofagasta fue muy fuerte. Ahora es muy distinta la ciudad, ¿Es menos? es menos, ahora cambió bastante ¿Sí? un poco
el tema, claro, de la xenofobia, porque hay una aceptación, digamos. O sea, la ciudad se ha acostumbrado ahora con esta migración latinoamericana, una ciudad más, como te dijera, un poco más abierta, o sea, está más flexible, o sea, no es tanto como fue en su momento. Situación que pasó hace poco también en Iquique. En Iquique pasó algo similar hace poco también con los venezolanos. O sea, también se produjo un choque, se produjeron enfrentamientos. Pero Antofagasta, claro, vivió eso, pasó de esa etapa, ahora estamos como en una segunda etapa. Ahora, claro, hay muchas familias entre colombianos, chilenos, bolivianos, porque acá, ojo, que la primera, la emigración más fuerte, o sea, es la boliviana, o sea, acá hay una cantidad, son los bolivianos primero y después los colombianos, ¿sí? Van muy seguidos, o sea, van ahí como, o sea, digamos que una ciudad de 400.000 habitantes tenga casi 80.000 personas migrantes, digamos, entre colombianos y bolivianos, es bastante. Entonces, y te cambia todas las formas también, o sea, es muy interesante también el tema que podemos abordar el tema de la oralidad, o sea, que hay mucha gente que ya nosotros nos acostumbramos un poco a hablar con la palabra mi rey, donde tú todo le terminamos con mi rey. Mucho gusto, ¿no? Ellos, A la orden. mucho gusto, a la orden. Y ellos también adoptan el cachai y algunos disparates también, palabras, digamos, chilenas, que son comunes. Entonces es interesante, ¿no? Y en los colegios está como muy toda la cosa. Se ve, hay liceos que son casi la mayoría, son con población de alumnos 60%, 40% de alumnos extranjeros. Y que Entonces, supone muchas cosas, por Rodrigo. O sea, yo creo que esto que tú decís claro, es como demasiado importante porque no solo va a suponer un cambio como espacial, cambian las costumbres, también para la gente que está, y recibir mucha gente es un proceso duro también. O sea, como... claro. Y eso también como que la ciudad, digamos, al principio no estaba acostumbrada, o sea, no estaba para recibir tanta gente, habían filas, yo en la novela cuento un poco de las grandes filas que se armaban en extranjería, y que Sí, po. todavía hay. Entonces, habían 3 funcionarios, entonces como que se desbordó todo en un momento. Y eso un poco, claro, y la novela como va contando eso, y como lo que me preguntaba en un principio, cómo abordé el tema, traté de ser bien imparcial, o sea, objetivo con lo que estaba pasando. Entonces, de repente, claro, o sea, hay situaciones que tratan mal a este afro allá, que es el afrocolombiano, digamos, que es de Buenaventura, que es una zona muy afro en Colombia. Entonces le cuesta entrar harto en un sector que era Antofagasta, que son unos condominios que hay en el sector, digamos, norte de la ciudad, hay unos condominios con murallas y todo eso. Y detrás están los campamentos, y los campamentos son de migrantes. Entonces, claro, se arma toda esta convivencia un poco, que es bastante un choque cultural igual también con el tema, claro, o sea, digamos, es otro punto que Es es un interesante. choque cultural, es un Es un, choque cultural. Yo creo que eso no hay que desconocerlo nunca. O sea, no es como una cuestión maniquea de estos son buenos y estos son malos. Es un choque cultural. Y es volver a lo que tú señaláis de que hoy día dices que es menos, y te quiero llevar a un lugar como súper vernacular, así como popular, ¿cachai? Hace un par de meses hubo un TikTok donde una venezolana, no sé si conoces el caso, hizo un TikTok diciendo como chilenas cuiden a su marido, que no sé cuánto, que no sé qué, que llegaron las venezolanas, ya, bueno, eso generó una ola de xenofobia súper como brutal en una red como TikTok. Y ahí la pregunta, en el fondo, claro, tú dices que es menos, yo no sé, podemos discutirlo, pero la pregunta tiene que ver con cómo crees tú, a casi 4 años ya más desde tu publicación, que la situación está. Las redes sociales han aparecido con mucha más fuerza, los gobiernos también han cambiado. claro, eh, no sé, ¿cómo lo ves a varios años ya? Todo el mundo aquí en el chat decía que quiere una continuación de Ciudad Berraca, pero bueno, ya llegaremos allá. Pero eh, preguntándote eso, ¿cómo veis? ¿Ha cambiado? Perdona, dale. Es que claro, o sea, yo te hablo de la realidad un poco de Antofagasta, que es la ciudad donde partió todo esto, donde llegaron al principio y como que ya se produjo esa asimilación, digamos. Pero en cambio, claro, en Santiago es distinto, o sea, en Iquique especialmente también con las migraciones venezolanas. Y ahí hay como 2 factores que son interesantes, que claro, que uno digamos, los caribeños de por sí son más ruidosos, tienen Sí,
mete mucha bulla, le gusta la rumba, el baile, y estar hasta tarde, y las motos, y todo ese asunto. Entonces, claro, sin entrar en el tema ya delictual, porque también hay casos, en muchos casos también relacionados con ese tema. Pero más allá de eso, claro, o sea, entonces, claro, eso como que molesta, digamos, al vecino, y ya llegaron los venezolanos que meten bulla, a los colombianos igual acá también meten bulla, y acá el chileno en general tiene como es más, o sea, yo hablando generalizando, no hablando como específicamente, es menos ruidoso, es más quitado bulla el chileno. Entonces quizás eso y las fiestas de madrugada son como bastantes detalles como que van un poco como que molesta un poco estas migraciones a cierta gente, digamos. Acá es interesante también como lo que hablas de TikTok, que pasó con en ese momento intendente, que ahora puede ser el delegado presidencial de Antofagasta. Él, claro, cuando llegaron las colombianas, él hizo un llamado era una persona en ese momento, digamos, bueno, más allá de buena persona, pero ese intendente hizo un llamado digamos, los antofagastinos o la antofagastina a cuidar a sus maridos, digamos, porque llegaron estas colombianas que se visten, digamos, distinto a la chilena, que puede echar un poco más, son más quitados de vestuario, etcétera. Entonces eso como que generó todo un revuelo, digamos, en ese momento acá en Antofagasta. Y desde lo humano, Rodrigo, porque, perdona, no puedo dejar de preguntártelo, sobre todo porque, mira, es súper bonito esto, y te voy a encarzarlo con una pregunta que están haciendo aquí en el chat. Partimos diciendo que tú estás ahí en la calle, que tu novela bebe de la calle, claro. Y en ese sentido tú me dices ha cambiado. ¿Has escuchado nuevas voces planteándolo mejor? ¿Has visto en mejores condiciones al migrante? ¿Has visto una mejor o es discursivo? Y te lo pregunto porque hoy día mismo hubo un desalojo en Antofagasta. No sé, cuéntanos. Es que claro, las primeras, Antofagasta como creció mucho a través de los campamentos. O sea, Antofagasta tiene ahora un cordón de campamentos que la rodea. Y en ese momento, y todos esos campamentos son como prácticamente de migrantes colombianos, bolivianos, peruanos y chilenos, que viene, mucha gente que viene del sur de Antofagasta por el tema del trabajo. Bueno, es una ciudad que tiene como más fuentes laborales por el tema de la absorción de la minería. ¿Ya? Entonces, claro, hay un tema ahí, pero también hay varios emprendimientos, o sea, hay varios emprendimientos que han tenido bastante éxito de parte de los colombianos. Por ejemplo, acá las peluquerías, por ejemplo, el 90% de las peluquerías son colombianas. ¿Ya? Y yo el otro día hablaba con un peluquero chileno antiguo y me decía, claro, que ellos han ido perdiendo un poco la vega porque a los jóvenes, los adolescentes, les gustan estos cortes más colombianos, más de reggaetón, digamos, que se hacen una rayita en el pelo y todo eso. Entonces, ahí hay un tipo de emprendimiento que han copado ellos. Y también las panaderías hacen un pan dulce muy distinto, digamos, lo que es los colombianos. O sea, tienen otra manera también del dulce, hacen galletas, y también hay otra área. Y claro, están en el delivery y todo eso. Pero claro, o sea, digamos, las familias llaman a otra familia, llaman al primo, al hermano, entonces ahí se va generando todo, va llegando más gente, y así va creciendo un poco y esa gente que llega al final llega al campamento prácticamente a vivir de lo que puede, o sea, y hay muchos casos ahí. Y otra cosa que es interesante también de analizar, que es, que a mí me gustaría, claro, lo que me decían un poco el tema de Ciudad de Raga, de la historia. Ahora conozco hartas mujeres colombianas en Antofagasta que viven acá y tienen a sus hijos en Colombia. Entonces ellas se vienen a trabajar y dejan a su hijo al cuidado de las abuelas en Colombia. Entonces ahí mandan plata, mandan dinero para allá. Entonces es todo un tema digamos, de emociones, estar o no estar con el hijo, o sea, o con la hija, vivir con ellos acá. Y claro, o sea, y para cerrar un poco el asunto, porque hay tanta... $100.000 en que tú ganes en Chile, o $200.000 en Chile, allá son como 400.000, digamos. ¿Ya? ¿Está bien la conexión o no? Sí, en un momento te perdimos, pero ya estás de vuelta. ¿Tú nos escuchas bien a nosotros?
Sí, sí, todo bien. ¿Sí? Sí. Bacán. Yo creo que sí, o sea, por lo que tú señalas, efectivamente se ve algo mejor, se ve un cambio, o sea, como que uno podría eventualmente decir que la cosa está mejor. Ahora, yo me pregunto igual, y creo que es algo que nos que nos sigue resonando, ¿no? Claro, se asimilan las condiciones a lo mejor más como de vida, ¿no? Pero el discurso, en el lenguaje a lo mejor es más rápido y se van filtrando las palabras, las costumbres tal vez, pero la relación entre la gente que tú veis en la calle habitualmente, igual la sientes mejor entre el chileno y las migrantes. Sí, o sea, yo por lo menos en Antofagasta le he sentido mejor. No así, por ejemplo, en Iquique. En Iquique hay mucha... Yo viajo bastante a Iquique por trabajo, entonces no, allá es distinto, pues, hay harto rechazo, especialmente con el migrante venezolano. Y claro, ya ha crecido mucho la delincuencia en Iquique por estas digamos, mafias que hay allá con el tema del narcotráfico y este famoso tren de Aragua, digamos. Hay como toda una... Hay todo un problema que se evidencia un poco más allá. Acá lo mismo, pasa también lo mismo, pero no se ve tanto como allá. Pero yo creo que hay más que una xenofobia, hay una venezofobia, digamos. Es una cosa contra el venezolano que hay muy fuerte acá en el norte. Y eso no incluye a Antofagasta, no incluye a Iquique, como que el migrante venezolano viene, se aprovecha, pone a los hijos ahí a pedir dinero con los hijos, etc. Entonces, como que eso está como presente, que yo lo veo, lo palpo y está, o sea, en los taxis, bueno, en la calle, todo eso, uno ve mucho eso. Bacán, mira, vamos a recordarle a la gente que estamos acá en nuestra tercera sesión del Club de Lectura de la Biblioteca Pública Digital, conversando contigo, con Rodrigo Ramos, a propósito de Ciudad Berraca, la obra que leímos, pero en general partimos haciendo un panorama respecto de la migración, de cómo se la visualiza, de cómo ha cambiado, y tenemos una primera pregunta. Betty, hola. ¿Estás por ahí? Hola Rodrigo, te hablo Hola. desde Leu, provincia de Arauco. Ah, mira, Eh, qué bien. sí. Leí tu libro como en 3 días. Ah, Muy rápidamente, es fácil de digerir y claro, van impactando cada una de esas cosas que uno recién, como sureño, digámoslo así, está viviendo. Porque acá, provincia de Arauco, estamos cerca de aquí, aquí tenemos cerca Cañete, todo Tirúa y todo lo que está pasando, nosotros vivimos eso, esos cambios, ¿ya? Con respecto a lo que pasa acá en la macrozona. Pero eso de los migrantes para nosotros no era un tema. Pero claro, justamente, como bien dice, como sucedió en Iquique, han llegado muchos venezolanos y el Lebu, que era de antaño, ya no está. Creció de la delincuencia, ya nos da miedo salir en la noche porque ya no es lo mismo, asaltan hasta de día. Entonces, a lo mejor muchos dicen, somos a lo mejor la gente xenofóbica y todo el cuento, pero no es eso, es que lo que pasa es que el cambio es rotundo y llegó muchísima gente, o sea, fue demasiado. Y el cambio es tremendamente rotundo, entonces al compararlo con lo que leí ahí, igual como que da un poco de miedo, aquí vamos a llegar, pero a su vez también viene tratar de comprender, de ponerse en el lugar de ellos, por las situaciones que tuvieron que arrancar y todo eso, y claro. se comprende. Pero como bien dices, también da un poco de pena o lástima cuando utilizan a los hijos para conseguir algunas cosas. Entonces también tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Y Claro. como bien aparecía en el libro con los personajes y todo esto, a mí me llamó mucho la atención la relación que había entre el niño y el joven de las películas. ¿Ya? Esa amistad que él se internó en esa amistad como para tratar de evadirse de ese otro mundo que él no quería de alguna forma. Claro. Entonces, ¿cómo fue la construcción de esos personajes? O la ambientación ahí. Tú dijiste que había nacido como una crónica, pero si Claro. bien nació como una crónica, después le fuiste, ¿es más ficción que realidad o es una mezcla igualitaria de ambos? Gracias, Betty, por tu comentario y la pregunta. Mira, no es ficción, o sea, la historia en general es ficción.
pero parte con un hecho puntual que es, me acuerdo que yo fui a reportear una historia de una niña que llegó de Buenaventura, una colombiana, y venía con un granito que era una bala que le tenía incrustada en la cabeza, digamos. Y esa historia de ella como que o sea, que es súper distinta a lo que yo cuento en el libro. Pero eso como que me generó la idea de seguir, y un poco venía con ese símbolo de la bala, un poco representa también el tema de la guerrilla que hay allá. O sea, la razón por qué huyeron de sus países. En este caso, fue por la guerrilla, en un principio por la cosa narco que había en Colombia, o que hay todavía. Y es muy similar a lo que sucede también en Venezuela, también con la crisis económica que hay, la subida de la inflación, el dólar, etcétera. Entonces, claro, son, digamos, migrantes que vienen, llegan acá y te copan espacio. O sea, digamos, como decías tú, están en Leuco. Yo otro día fui a Chiloé, y allá en Chiloé vendían arepas. Me pareció tan raro, o sea, uno va a comer chapalele y de repente esas cosas, me comía chilota. Bacán igual, ¿o no? Bacán, pues, y había arepa. Entonces, como yo vengo del norte, me decían, oye, mira, porque estaba con un grupo de escritores allá, estábamos en un congreso de pueblos abandonados, que se llama, de escritores, y nos llamó harto la atención ese detalle. Y lo otro que me preguntaba Betty sobre la relación de Jan con este señor de las películas, es un poco en la búsqueda de afecto. Yo creo que esta persona, quizás con qué intenciones, a lo mejor tenía otras intenciones con el chico, pero al final es generar una relación de afecto, que es que buscaba un poco, para que el chico igual ya se sintiera acogido digamos, en ese ambiente, porque era como súper hostil el trato que recibía de la gente del condominio en general. O sea, es un poco eso. ¿Y esa ambigüedad, Rodrigo, te costó? O sea, porque obviamente, efectivamente tú dices aquí quizás tenía otras intenciones. ¿Tú Claro. quisiste que quedara ambiguo así, exprofeso? Yo quise que quedara ambiguo, pero siempre no tanto con la idea un poco o sea, de revelar las intenciones. O sea, un poco que lo acompañara, que tenía otras intenciones, pero al final también era una persona que logró afecto con el chico y lo quiso, o sea, lo apoyó en su momento. Totalmente. Era un poco buscaba eso. Porque si no me hubiera quedado Rodrigo, mira, medio... tenemos... Ya, dime. No, perdona, no, está muy bien. Lo que pasa es que esa ambigüedad es súper interesante. Claro. Tenemos una mano arriba y también tenemos hartos comentarios. Entonces, mira, espérame. Vamos primero con los comentarios. Diego, no sé si quieres referir los últimos comentarios. Sí, mira, al principio hay 3 comentarios sobre cambios. Por ejemplo, Francisco dice, buen día, desde que escribió el libro, ¿cuánto ha cambiado la perspectiva hacia los extranjeros en Antofagasta? Esa es una pregunta. Después Manuel dice, en una entrevista mencionó que los campamentos eran de 15 kilómetros de largo, arriba de los cerros. ¿Cómo está la situación actual? Y la última respecto a cambios es, ¿Chile aún es visto como un sueño americano? ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Mira, la primera, o sea, como les decía, o sea, desde los campamentos sí, o sea, han crecido, o sea, siguen creciendo los campamentos en Antofagasta, está llegando más gente, y a la vez también creo también por la crisis y una posibilidad también de vivir sin pagar, digamos, agua, luz, y todo el tema también de los gastos comunes. Por eso también crecen mucho los campamentos. Ahora la gente en general de los campamentos es súper organizada, ellos se organizan, tienen y logran su, digamos, su objetivo de generar los campamentos. Acá estuvo, ahora no está allá, pero estuvo el padre Berrío en un sector de Antofagasta, en La Chimba, organizando también un campamento ahí con muy buenos resultados, digamos, porque la gente igual lograron trabajo y mejoraron su situación. El problema es que los campamentos es imposible que nos sigan, o sea, como decía, la ciudad ha crecido mucho por ese lado. En cuanto al proceso de asimilación, sí, pues, o sea, ha habido un mejor, o sea, hay un proceso de aceptación y asimilación, pero muy en los sectores, digamos, que se ve mucho en el centro. En el centro de Antofagasta es como estar en un país tropical, digamos, un país caribeño. Mucha gente queda sorprendida cuando va al centro porque se encuentra con tanto gente trabajando, ambulante, en los mismos mercados, todo, y hay como las peluquerías, y está como esa mezcla viva ahí entre de esta Antofalombia, digamos, que se ve mucho en el centro.
pero hay sectores no, o sea, hay sectores que son más pudientes, digamos, que Antofagasta es una ciudad que está dividida en el sector norte y el sector sur es como muy, es más caro, más pudiente todo el asunto, pero claro, ahí no se ve mucho, digamos, colombianos, salvo, o venezolanos más que nada. Pero claro, casi, yo creo que la gran ahí como el color, todo está en el centro, y es muy entretenido porque igual, o sea, digamos, uno lo ve desde un punto de vista positivo. Hay una calle, como dos calles que venden pura comida colombiana, transmiten los partidos de Deportivo Cali, de la América Cali, porque hay mucha gente de Cali acá, son del Valle del Cauca. Entonces hay toda una onda con ese tipo, igual con la salsa, también acá la salsa ha pegado muy fuerte, porque hay muchas salsotecas, por el tema también de Cali, que son salseros. Y lo otro interesante, que es como una cosa muy llamativa, que pasa que la locomoción colectiva en Antofagasta es muchas veces conducida por los choferes, son colombianos, son bolivianos, etcétera, o peruanos. Entonces tú vas, te subes a la micro de repente a las 7 de la mañana para ir a tu trabajo, y en la micro están escuchando una radio colombiana, o sea, no la radio chilena, entonces están en la hora colombiana, ellos están a las 8 de la mañana y te dan las noticias colombianas. Entonces uno se mete en otro mundo, ahí dentro digamos, de las micros. ¿Y cuál es la otra pregunta que me decían? Que era la El última. sueño americano. ¿Somos todavía el sueño americano? Ah, no, yo creo que ya hemos dejado de serlo, Sí. ya como que eso es todo un eslogan medio, nunca lo fuimos. Sí, todo el rato. Nunca lo fuimos, pero, o sea acá uno se ve a la gente que, claro, o sea, si tú tienes una buena idea, un emprendimiento y sale adelante, pero mucha gente le va bien, otra gente no le va bien, pero ese emprendimiento puede ser, y como el sueño americano, puede ser el comercio ambulante, o sea, hay mucho emprendimiento de comercio ambulante en Antofagasta, claro, y hay mucho inmigrante ahí detrás de ese negocio, digamos, del comercio ambulante. Yo creo Me que quedé pegado, perdona, me quedé pegado con algo que señalaba hace un rato, Dime. y que tiene que ver un poco como para sintetizar de algún modo este primer momento, ¿no? Claro. ¿Cuánta responsabilidad creéis que tienen los medios de comunicación, o tienen o no responsabilidad en esta, no sé, venezofobia, en esta mirada un poco hostil respecto al migrante? No sé, pues tú eres bien crítico con los periodistas en general por esta cosa de la niña bala en la novela, Claro. pero hoy día, ¿cómo veis esa responsabilidad de los medios? ¿Crees que han estado a la altura? ¿Falta? No lo sé, quizá es una pregunta difícil también, porque tú eres periodista, pero ¿qué mirada tenía al respecto? Es que yo creo que igual que hay un sentir ciudadano y de mayoría, o sea, no de minoría, de mayoría que tiene cierta, que es hostil hacia la Van a guardar las cosas, si eso hace falta, una bodega cerrada, a ver. Espera un poquito, que hay ahí sí, dale. Como te decía, a nivel, o sea, uno conversa, la mayoría de las personas tienen una mirada súper hostil a la migración, especialmente la venezolana. Y eso, y los medios, digamos, reflejan un poco reflejan un poco esa idea. Pasa, no sé, o sea, las expulsiones de venezolanos, que bueno, con el gobierno anterior eran todo como digamos, una puesta en escena. Ahora se han repetido digamos, las expulsiones. Lo que pasa en Colchane también, como que con la frontera ahí, entonces hay como toda una mirada que responde, claro, mucha gente está aburrida de la migración, ha aumentado la delincuencia por eso, entonces yo creo que por ahí va un poco los medios como que repercuten eso. Ahora, claro, hay otro tema, que es el tema que ha cambiado mucho últimamente y con varias cosas, o sea, con el tema del uso del lenguaje, o sea, en medios, hacia la migración, especialmente también con él, nosotros, nosotras. Ha habido todo un cambio y un manejo distinto con el manejo del lenguaje. Antes no Hay era una así, conciencia más del lenguaje, ¿no? Quizás en ese sentido. lenguaje, claro. Ponte tú ahora, ¿cómo tú no, por ejemplo, no puedes ponerle, claro, en un momento era negro, se le llamaba. No, ahora es muy mal visto eso. Sí. Mal visto. Afrodescendientes. Afrodescendientes, sí. Ha cambiado mucho ese manejo. Mira, eso es súper interesante y guardémoslo un poco, porque Claudia tiene su mano levantada hace un montón de rato. Claudia, discúlpame, claro. Discúlpanos. Por favor, el micrófono es tuyo. ¿Estás por ahí todavía? ¿Recuerdas tu pregunta? Digo, ¿cómo estás? Sí, Hola. ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Mira,
Mi pregunta tiene que ver más referido a tu ser escritor. Porque, o sea, yo leí tu libro y me dio la sensación de la crónica, ahora me entero que lo tuyo tenía mucho que ver con la crónica, y bueno, ahora me di cuenta que eras periodista, entonces me respondí sola a la pregunta, pero además quisiera saber cuáles son tus referentes literarios y qué lees, en realidad, qué lees ahora actualmente, qué escritores te gustan, y eso, porque entiendo que un 70% del ejercicio escritural tiene que ver con la lectura, entonces me gustaría saber cuáles son tus referentes y qué es lo que lees hoy por hoy. Mira, justamente ayer acá en Antofagasta vino Juan Pablo Meneses, que es un escritor que me encanta a mí, un cronista chileno que ahora sacó una novela, Una historia perdida. Y él es su primera novela, digamos, de Meneses, pero él es un cronista, o sea, siempre tiene como varios libros de crónicas, muy interesantes los libros de crónicas. Un poco eso, claro, o sea, a mí lo que me gusta mucho es la crónica, o sea, yo parto de ahí y autores como ponte tú Tomás Eloy Martínez, el argentino, Kapuczynski, el polaco, por ahí partió un poco mi tema con mi gusto literario en ese ámbito. Ahora también leo de todo, o sea, trato de estar leyendo siempre, o sea, ahora me gusta mucho, igual estoy muy metido con la literatura acá del norte de Chile también. O sea, siempre estoy leyendo autores, ahora sacó una novela de Juan Podestá que se llama Isla Podestá, que es de Iquique. Entonces, claro, y en el tema, digamos, de esto de la migración, hay varios autores interesantes también ahí, porque está Carrer, un francés, Emmanuel Carrer, que tiene un libro que es muy interesante, y que habla un poco de migrantes, de un migrante que se llama Limonov, que habla un poco de un migrante ruso que se va a Estados Unidos y pasa todas las pellejerías del mundo. Entonces, ahí un poco, o también la magnífica vida de Oscar Wilde, se volvía el autor, que es un autor norteamericano, o sea, puertorriqueño que está en Estados Unidos, que también habla de migración en Estados Unidos. Y así sucesivamente, como que hay varias líneas que uno, claro, o sea, uno cuando está escribiendo, digamos, o está haciendo una cosa, va leyendo, por ejemplo, en migración, leo esos autores, digamos, o voy con otros. Ahora hay otra, y hay una deformación también como escritor, digamos, como lector-escritor también. Uno como lector-escritor lee mucho la forma, cómo están escritas las novelas, y va disfrutando eso, más que de repente la anécdota. O sea, hay novelas que son muy interesantes, que se van construyendo de una manera distinta, hay mucha la metaliteratura también. Entonces, eso es como bien llamativo, como que uno lee, le va buscando eso. Claro, o sea, hay novelas que tienen que juntan las dos cosas y se produce una cosa muy interesante, como me pasó ahora, como les decía, con la novela de Juan Pablo Meneses, que es una historia perdida, ¿ya? Que habla también de los Hawker Hunter, un bombardeo de los Hawker Hunter en el marco del 11 de septiembre del 73, pero que la bomba esta cayó en el hospital de la Fach, y nunca se conoció esa historia, estuvo muy perdida, digamos. Entonces aquí con elementos también de combinación entre ficción y no ficción, o realidad y literatura, va generando unas tesis, unas teorías muy interesantes, y un poco la novela se va construyendo de esa manera. Entonces eso es como un poco lo que leo, digamos, lo que me gusta, digamos. Pero a veces pesco un libro, las revistas igual me gustan harto, leo revistas, leo harto fútbol igual, de libros de fútbol, porque soy muy futbolero, y eso, pues. Vamos a hablar de fútbol en unos minutos. Qué buena onda que aparezcan estos libros. Vamos a tratar ahí de gestionar que estén en el catálogo también de la Biblioteca Pública Digital. ¿Y cómo conversa tu literatura con la literatura del norte, que se ha como hecho más oficial? Rodrigo, por ejemplo, no sé, Diego Zúñiga escribe Racimo sobre Alto Hospicio, Claro. Patricio Jara, el propio Rivera Letelier, u otros. No sé cómo te relacionáis con esa escritura. Sí, o sea, hay como dos corrientes, como claro, o sea, en la literatura más contemporánea de ahora, se aborda la realidad tal cual como es, a veces muy cruda, digamos. Eso es un poco lo que los autores de ahora, más que nada, yo soy
abordan un poco eso, temas, como decía, la migración, el narcotráfico igual, un poco de cuento negro, y eso son como temáticas que están ahora como muy frecuentes dentro del norte. Y hay otra también que es más histórica, que es lo que hace, que es como Letelier. el Premio Nacional de Literatura, Sí, pues. Hernán Rivera Letelier, porque es que hace como la picaresca pampina de la Pampa, y cuenta, es muy divertido el para contar, tiene como esa, y con mucha poesía, una prosa muy poética. Salga, hijo, por favor, salga. Que a algunos les parece cursi y a otros les gusta, pero es una prosa muy llamativa la que tiene, muy buena. Y claro, o sea, hay autores también como Patricio Jara, Diego Zúñiga, que digamos que están en Santiago, como que migraron un poco a Santiago. Pero acá en región hay harta movida literaria, o sea, en el norte, en Arica especialmente, hay una editorial ahí muy fuerte, que es la editorial Aparte, que está sacando hartos libros. En Iquique también hay buenos poetas. Estamos anotando todo, claro. todo. Aparte, entonces. Aparte de Arica. En Iquique también hay buenos poetas. También está Juan Podestá, que lo nombré hace poco, sí. y hay mucha poesía, y pasa mucho que acá se hace, o en Iquique por lo menos, se hace mucha poesía, o se cuentan muchas historias de barrio. O sea, hay mucha relación con el barrio allá. Eso también es como bien muy de allá. O sea, la historia, ahora sacó Roberto Bustamante, un poeta allá, sacó un libro de Matadero, que es dedicado al barrio. Y eso también es como interesante, pero más o menos eso es como el panorama de acá. Y ahora justamente hace poco hay una editorial nueva que se llama acá en Antofagasta, que se llama Pampa Negra, y que está recuperando novelas antiguas. Entonces ahora se recuperó una que también es muy interesante, que se llama Los Contrabandistas, una novela de la década del 50. Y es de un autor que se llama Luciano Cruz, igual que uno de los fundadores del MIR. Pero más allá de esa anécdota, es una novela que aborda también, es una novela negra, que aborda el contrabando. O sea, digamos que el norte en general es una zona de contrabando histórica. O sea, en esa época se contrabandeaban ropa, relojes desde los barcos. Y hoy, claro, o sea, hoy se contrabandea, digamos, está la droga, el narcotráfico, están las camioneras que roban los 4x4. El otro día esos asaltos a trenes que son espectaculares, digamos, desde el punto de vista de la novela negra. O sea, totalmente, sí. Bandoleros ahora, modernos. Entonces, claro, o sea, es malo, pero es llamativo también. Es interesante de escribir y de leer. Sí. De escribir. Esos son un poco los temas de acá. Mira, vamos a abrir espacio por si hay más preguntas escritas. Escriban, levanten sus manos, por favor, les queremos escuchar. Y yo antes tengo que hacerte una pregunta latera, que quizás te la han hecho, pero yo creo que es importante que aparezca tu voz. Siempre hay como una vieja disyuntiva de si el artista tiene o no que comprometerse con su realidad, y la migración hoy día es un tema en Chile que se ha vuelto además muy rudo este último tiempo. Y entonces me gustaría conocer tu apreciación porque claro, he leído en otras entrevistas, hemos visto que tú declaras que tiene un contenido social y que te importaba mostrar, pero tú, ¿qué piensas sobre eso? Tenemos que mantener ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde nos comprometemos? ¿Cuál es el rol de la literatura ahí? ¿Cómo lo visualizas tú? Además mezclado con el periodismo, denuncia, ficción, o no, o alegoría, o tomamos distancia y hacemos algo más simbólico, o más bien como haces tú desde la calle, desde lo que te dicen. ¿Cómo es esa mirada respecto a un tema tan difícil? Mira, yo creo que de partida, claro, o sea, hay como es la escritura territorial, digamos, es lo que uno hace, digamos, escribe desde el territorio, vive en el territorio, siente el territorio, percibe el territorio. Entonces, dentro de estas percepciones, una de las cosas que yo asumí, digamos, en un momento es generar o hablar un poco de la migración, que estaba afectando el territorio, digamos. Y eso fue como lo que me propuse, como una labor más bien, como una labor más que nada social, como una cosa social como escritor, como que me motivó un poco eso, contar o dar a conocer, presentar, digamos.
Me encanta eso, y creo que es como importante declararlo, mostrarlo, ¿cachai? Porque eso después permite, por un lado, para nosotros tener claridad de qué preguntarte, ¿cachai? Una posición clara, y por otro lado también el tema del lenguaje, que tú decías, y el lenguaje es receptáculo de estos cambios, y entonces cuando aparece en la literatura, que aparezca este tema con honestidad, y no digo que la ciencia ficción no lo sea, o que la ficción, la fantasía no lo sea, pero cuando lo decimos al pan pan vino vino, eh, también de alguna manera declaramos posición. Entonces, en ese sentido me parece bacán que digáis que tiene una beta social y que está ahí y es súper como evidente. Yo creo que en las conversas ha aparecido eso. La gente valora mucho tu capacidad de describir, de mostrar, de valorar y incluso más que valorar, de evidenciar lo que está ahí. Rodrigo, mira, el fútbol también un adelantado, tú me imagino que estás al tanto de la problemática con Byron Castillo, y antes el documental Le Blé en Francia. Primero, ¿por qué el fútbol? Ese fútbol, ¿qué crees que le hace a la migración? ¿Cómo opera en la migración como un espacio, ¿no?, entre ellos y nosotros, separándonos? No lo sé. ¿Por qué el fútbol? ¿Por qué decidiste ese lugar y no otro? Para hablarlo, para contextualizarte en un partido al final del libro. ¿Por qué el fútbol? ¿Estáis por ahí, Rodrigo? No sé si te perdimos. Tiene el micrófono apagado, Rodrigo. Ahí sí, ahí sí. Ahí está bien, Ahí ¿no? que está. Sí. Estaba No sé si apagando. alcanzaste a escuchar la pregunta, porque yo ya Sí, ni no, me acuerdo. Ah. escuché la pregunta. Lo que te iba a decir que el fútbol en general es como que te exalta patriotismo. Entonces Sí. acá en Chile se produce este patriotismo de asado, de choripán, y todo chileno, todo con las camisetas rojas. Claro, una cosa que es muy divertida, pero a la vez también genera, te genera, claro, como si te estás jugando, por ejemplo, acá con los países, digamos, que tienen acá grandes cantidades de migrantes, con Colombia, ponte tú, se va a producir un conflicto en algún momento. O sea, si está jugando Chile con Colombia, y pasó. Hubo uno, cuando yo describí un poco lo que sucedió ahí, y, o sea, digamos, me basé en un hecho real para ficcionarlo en la novela. Pero pasó una pelea grande acá en Antofagasta, se agarraron y cuadras y cuadras, llegaron ahí Sí, y se pelearon. Pasa mucho, se da, es como un momento de exacerbación de patriotismo. Entonces igual hay que tener como cuidado a los partidos acá como que o sea, como que hay todo un operativo policial, digamos, cuando juega Chile-Colombia, digamos, es como un clásico acá o sea, de la ciudad, digamos. Eso. Sí, y al mismo tiempo, también la persona del fútbol que pasa a encabezar, no sé, estoy pensando en los últimos campeones cuando Francia gana, Claro, el equipo era de migrantes. claro. Entonces, igual es un espacio que neutraliza un poco, pero hasta cierto punto la diferencia, igual te hacís parte porque como que representáis el ideal de ganar en tu nación, pero no eres de la nación donde estáis jugando. No, pues y acá pasa, acá en las divisiones infantiles el otro día fui a un partido de sub-14 o sub-16 entre Iquique y Antofagasta. Y había varios chicos afro jugando con Antofagasta, había como 3 o 4, y en Iquique también traía otro componente de chicos que vienen. Entonces, claro, en algún momento se va a producir van a llegar al profesionalismo muchos de acá antofalombianos, digamos, a jugar al CDA, digamos, el equipo de acá local. Claro. Y claro, y lo que me dice ellos, claro, o sea, van a sentir, no sé, que igual pasa con Francia también, que es un tema muy particular. O sea. Claro, porque como pasan a formar parte de la escuadra, como del sentir guerrero, ¿no? Se exalta este nacionalismo, como que se neutraliza esa fobia por ser de otro lugar, pero no, po. Es como, igual está, mientras juegan no está, o quizás contigo no está, pero sí con el otro, con el colombiano en este caso, ¿no? Es interesante esa como que hayas elegido el fútbol, ¿no? Porque claro, es un espacio ahí donde
mientras se exalta el nacionalismo, por otro lado también un espacio donde algunos han podido entrar. Claro. Bien, y en ese mismo sentido, un poco como para movernos hacia otros lugares, hacia el libro propiamente, y aquí de nuevo les invito a hacer sus preguntas. En el chat están poniendo algunas citas del libro, Rodrigo, particularmente esto de si no se les gana en la cancha, se les gana en la calle. Y bueno, les invitamos a poner sus preguntas, a levantar sus manos, a compartir con el escritor. Y la gran pregunta que aparecía en todas las otras sesiones, Rodrigo, y que te la tengo que hacer como vocero de este club, ese final, Rodrigo. Me imagino que a los escritores siempre le preguntan esto: ¿hay continuación? ¿No hay continuación? ¿Por qué tan abierto? ¿Querías dejar esa sensación de apertura por alguna razón en particular? Los comentarios antes que llegara ahí eran como, quedamos con gusto a poco, queremos saber más. No sé, cuéntanos un poco sobre esa génesis del final, ¿no? ¿Cómo llegas a ese final? El tema con claro, o sea, digamos, como si hay continuación o no hay continuación, la otra vez lo hablé con la editora, y me estaba diciendo, claro, que en algún momento podría haber una continuación, con Jan, quizás seguir un poco la historia de vida de él. Y claro, o sea, el libro tiene como se lee bastante en liceos, digamos, en colegios. Eso te iba a preguntar, ¿hay compartido con jóvenes sobre el libro? Sí. ¿Sí? ¿Y qué tal la recepción? Antes de avanzar a la pregunta, ¿qué te dicen? ¿Les gusta? ¿Cómo lo ven? Les gusta, o sea, digamos, está como recomendado para tercero medio, o cuarto medio, por ahí está, lo leen. Ahora, claro, es un libro fuerte que como que te contrasta un poco o te genera un debate. O sea, esta novela te va a generar un debate después de leerla por el tema de la xenofobia, o sea, de qué tanto rechazo tenemos los chilenos hacia el extranjero. Entonces, eso yo creo que es como lo que te genera después la novela, es ese debate. Entonces, claro, algunos yo creo que han encontrado el libro muy pro, y eso me lo han hecho sentir, muy pro colombiano. Otros me han dicho que, claro, un libro anti-chileno. Pero qué interesante. Pero hay posiciones más equilibradas, digamos. Entonces dicen, no, claro, está reflejando una realidad tal cual es. Digamos. ¿Alguien te ha dicho que es chistoso o que tiene cosas de humor? ¿Te hablan del humor los chiquillos o no? Sí, ¿Lo ven? Lo ven, sí, hay como cosas de humor ahí, pues, hay como ironía. Sí, todo el rato. Todo el rato, claro, está como contando un poco claro, hay un personaje que me lo contaron, que se vino en moto, en una moto de circo casi a Chile, digamos, viajando desde Colombia hasta Chile, una moto pequeña. Entonces, y ese personaje como que lo quería hacer un poquito más de humor. Pero en general es un libro que genera, que lo que más me gusta a mí, que genera como debate, reflexión, y en torno a esto después de leerse, digamos, por el tema de la migración. Pero ¿sabéis qué? Yo valoro demasiado esto último que estáis diciendo, porque una de las cosas que a mí me gustan de tu libro tiene que ver justamente con eso, con que si bien está la crudeza, está el dolor, está la precariedad, también hay humor. Y puta, Claro. porque es demasiado necesario, ¿sabéis? Como que creo que nos hemos acostumbrado a una suerte como de textos lacrimógenos, insisto, es doloroso, es triste, es rudo, es difícil, pero también es un ejercicio literario, ¿cachai? Y en ese sentido, el escribirlo, entonces, que lo hagáis con humor, que hagáis ironía, me parece valiente incluso, ¿cachai? No sé si te lo han mencionado, como, oye, pero te pasaste la raya, o es divertido, no lo sé. No, de repente con el trato con la palabra negro, yo tenía como dudas con eso, como que me costaba un poco. Pero es la realidad, uno se encuentra en la calle, puta, el negrito, el negrone, el grone, etc. Entonces hay como detalles ahí que como que en algún momento, claro, voy a caer también en racismo, pero no, pues, como que refleja un poco lo que se dice, digamos. Y claro, y claro que tiene una parte media triste todo, pero hay partes que son como más lúdicas, digamos. ¿Y qué es la vida, por Rodrigo? Es la vida, porque si no pareciera que fuera un discurso No, armado, maqueteado, ¿cachai? como estos secuestradores de perros, porque tú que eran... Claro. Poner la imagen del Centroamérica, que hay muchos secuestros. Y entonces le buscaban un poco, entonces, para hacerlo más, secuestramos perros. Entonces ahí como y después lo chistoso es que una vez acá en Antofagasta, o no sé dónde, en qué parte, leí una noticia
Y había unos secuestradores de perros que eran colombianos, venezolanos, creo que en Concón, para el lado de la quinta región. Leí una noticia parecida. Sí, y yo insisto, debe tener ciertos riesgos, porque cuando tomáis prestada la voz de los dichos y entonces aparece el racismo igual, como que entramos a la vieja disyuntiva, pues quién habla, el personaje, el narrador, el Rodrigo. Entonces es como interesante, me parece bacán. Bueno, y volviendo a la pregunta inicial, que nos fuimos para este lado del humor, un poco como regresar a esta idea, ¿no? Del propósito. Yo valoro demasiado que se esté leyendo en las escuelas, como tú decís, no lo sabía, me encanta que tú mismo nos cuentes que así es, y por lo tanto, ese final, ¿le quería ofrecer continuación a los demás o no? O háblanos de cómo llegaste a ese final abierto. Claro. No, que me gustaría seguir dándole un giro al tema. Como te decía, estoy como muy interesado, recopilando harta historia de las mamás colombianas, de las mamás migrantes, cómo es su vida, las emociones que sienten que tener a su hijo afuera. Y al final un poco, claro, da esa posibilidad, o sea, que Yandy quizás va a crecer, podríamos qué va a pasar con el hermano que juega la pelota igual, la niñita, entonces podría generarse otra idea. Ahora, al final, yo lo metí en un tanque, digamos, porque acá en el norte, en el año 80 y 90 había muchas plazas que quedaron de la época, digamos, del 70, la dictadura, quedaron muchas plazas digamos, con máquinas, habían hasta tanques en algunas plazas que quedaban ahí, como que lo usaban para juegos infantiles, se los llevaban, tractores, muchas cosas por la industria también minera. Por ejemplo, ahí en Mejillones hay un avión gigante ahí en la plaza. Entonces hay muchas cosas que estaban, que quedaron ahí, y de repente las cosas se iban a las plazas, o a la chatarra, o se iban al basural. Entonces, claro, no es raro de repente en este desierto encontrarte con una maquinaria botada, o sea, oxidándose. Entonces ahí, claro, ya como que va ahí a ese tanque que tiene un simbolismo también por el tema de la dictadura, también el tema de la protección. Voy a ser un colombiano también que hay todo un juego simbólico con eso. Y absolutamente. Claro, y la novela termina ahí, pero yo creo que vamos a seguir quizás con otra historia. Ahora también estaba escribiendo crónicas, tengo un libro de crónicas que se llama Trocha, que es de venezolano, que lo publiqué el año pasado, pero es una crónica, lo publiqué con una editorial que se llama Narrativa Punta Aparte, que es de Valparaíso. Pero siempre he estado con el tema de migración, o sea, tampoco no quiero ser el escritor de la migración acá en el norte, pero o sea, con ese... pero es un tema que me llama la atención mucho por la posibilidad de escuchar, o sea, uno le presta mucho el oído a escuchar a las personas, digamos, la historia, etc. Es muy... y acá las historias están así. El otro día, así como anécdota, me estaba acá en el terminal pesquero, en un sector que venden empanadas, me senté un rato ahí, y apareció un joven, también colombiano, al lado mío, pero le faltaba un brazo. Entonces, sin que yo le preguntara, andaba haciendo o sea, no tenía el brazo, tenía un solo brazo. Entonces sin que le preguntara, me empezó a contar, no, pucha amigo, deme una moneda que me voy para la casa. Yo le pasé y ya, pero cuéntame tu historia, le dije, ¿qué te pasó con el brazo? No, que en la guerrilla, en Colombia, perdí el brazo por un balazo, me pegaron una bala y llegué sin brazo acá. Entonces, claro, las historias están ahí, están fluyendo mucho. Entonces, eso es como que lo que explicaba al principio, digamos, es lo que motiva. O sea, de repente uno está ahí, ya, pues, y como tiene esa habilidad uno de escribir, entonces ya, de dejar el registro, digamos, eso. Me encanta, es una suerte de cazador de historias también. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, utilizar el chat, levantar sus manos. Estamos con Rodrigo Ramos hablando sobre Ciudad Berraca en la tercera sesión del Club de Lectura de la Biblioteca Pública Digital. A ver, tenemos una mano arriba, Yerko. Hola, ¿nos escuchas? Hola, escucho fuerte y claro. Hola Guillermo, hola Rodrigo. Hola, dale. Oye, no sé si lo que tengo una pregunta, yo creo que es más una reflexión personal acerca del libro, porque lo disfruté harto. Lo disfruté en el sentido de que, al menos, como tú decías ahí antes, me generó debate interno.
Y yo creo que personalmente, a propósito de lo que se ha conversado acá, del humor, de lo sarcástico, quizás, no sé, había como tres grandes temas que me llamaron bastante la atención. La primera era quizás cuando leía de la mamá, ¿no? De Jan, cuando repetía varias ocasiones, no sé si era la mamá o el papá o todos, que preferían esto a que seguir viviendo en Colombia, ¿no? Que seguían prefiriendo quizá un poco este terror que viene en Antofagasta llamándose la discriminación, etcétera, al temor a ser asesinado en Colombia. Y un poco me generó el debate, oye, lo horrible que debe ser estar viviendo en esa situación tan vulnerable, ¿no? En un país, en su propio país, ¿no? Una situación de guerra y todo al respecto. Y lo otro que también bueno, a propósito del humor que mencionaba quizás Guillermo también, este personaje que sale muy brevemente en el libro, pero a mí me causó gracia por lo chaquetero del chileno, ¿no? Que tenía que ver con este extranjero que estaba atrás, ¿no? Al final, que la municipalidad le daba plata, pero él decía que era extranjero, no migrante, porque creo que era de Estados Unidos, ¿no? Entonces me hacía pensar un poco en esto del chileno que efectivamente se da, o lo he escuchado el gringo mormón, dice Tania, así gracias por el recordatorio, de, de esta diferencia que efectivamente existe, ¿no? De la diferencia porque no todos son migrantes, ¿no? No se mira de la misma forma desde el país de donde viene, porque efectivamente quizás desde Estados Unidos, aunque sea una persona con las características personales que puedan tener, se mira distinto a pesar de que venga de un país en el cual en general se idolatre. Y a mí esa ironía me causó mucha gracia porque se ve, y yo siento que todavía se sigue viviendo. Y en tercer punto, yo creo que también lo que me hizo pensar bastante es que, al menos desde mi historia personal, si bien he conocido personas extranjeras, pues yo creo que todos acá, al menos quizás chilenos, con, no sé, creo 1.400.000 personas extranjeras que viven actualmente en Chile, yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de conocer a alguien que viene de afuera actualmente. Quizás no había visto o leído acerca de una realidad tan cruda, el paso por Bolivia, el paso por el desierto, el paso por los coyotes, o al menos tan descrito. Y también a propósito, un poco, bueno, lo comentábamos nosotros quizás los primeros capítulos de este club de lectura con el sentido de pertenecer, ¿no? Cuando una persona quiere pertenecer a cierto lugar y que algo te obligue a irte de tu espacio, debe ser, al menos lo que yo pensaba en el debate interno, debe ser muy poderosa esa fuerza para tener que, perdonen la expresión, mamarse finalmente todo lo que significa migrar, y sobre todo un país como Chile, que quizá en esta Antofagasta que describe un poco tu libro, Rodrigo, se ve un poco cruel, ¿no? Cuando Jan va al supermercado, cuando es discriminado por la gente del condominio, cuando al final del libro la pelea con los piedrazos, es brutal finalmente. Y al menos lo que a mí me generó fue, y me sigue generando, al menos cuando te sigo escuchando, lo sigo escuchando a ustedes, un profundo debate de cómo desde mi espacio individual hago algo para que eso no siga ocurriendo, o qué hacer finalmente para que esas situaciones que son vergonzosas, como chileno, puedo decirlo quizá, no se repitan. Entonces, bueno, mi reflexión final va un poco por ahí, ¿no? Con estos pensares que me hizo sentir tu libro en ese viaje que hice con él, pero yo creo que acertada la palabra debate cuando lo decía al principio. Así que ese es mi aporte, Guillermo Rodrigo. Gracias, Yerko. Perdón, me quedé muteado, perdona, llevo hablando como 10 minutos y me quedé muteado. Perdón. Gracias, Yerko. También tenemos otra mano arriba, Rodrigo. No veo el nombre, Diego, si me puedes decir, por favor. Marcelo. Marcelo. Marcelo, hola, ¿me sí, ¿me escuchan ustedes? Sí, perfecto. Sí. Ok, buenas noches, Guillermo, Rodrigo, a todos. Rodrigo, yo vivo en Brasil, estoy aquí en San Pablo con una lluvia terrible. Y bueno, vivo la realidad desde el otro punto, ¿no? Desde el otro lado, pero evidentemente muy diferente a lo que tú hablas. Aquí estoy solo yo, ¿no? Pero no es para ese punto al que quiero apuntar la pregunta. Primero hacer un pequeño comentario por el fútbol, porque también soy fanático como tú. Y tú pusiste a Tumaco en el mapa mucho antes que la NFP y Carleso. Como comentó hace un rato atrás Guillermo con el caso este de Byron Castillo.
Y bueno, si eres hincha de Antofagasta, mira cómo lo siento, pero están ahí a punto. Mi pregunta va por lo último que comentaste con respecto a esto de cómo le metiste conversa a esta persona que le faltaba un brazo. Visto desde dos formas, para ver esa parte del escritor que empieza a escudriñar en la vida del resto para buscar su historia, ¿no? O para ser cronista en tu caso también. Dos preguntas en base a eso. Uno, esas personas que fueron como la base real de tu historia ficticia en este libro, ¿ellos se identifican en tu libro? ¿Todavía te conocen? ¿O ellos nunca más te vieron y desaparecieron, digamos, a lo mejor ni saben que la historia existe? Y dos, ¿cómo lo haces, digamos, esa parte para hacer así como medio aguja, digamos, y que no se note que estás ahí metiéndote donde no te corresponde? Claro. Mira, no, respecto a la persona esta del libro, claro, o sea, fue en un momento con estaba migraciones con los jesuitas, de repente nos llamaban, están en ese momento trabajando en el Mercurio de Antofagasta, que es el diario de acá, y íbamos a preguntar ahí si habían, por ejemplo, llegaban casos, situaciones que la gente que necesitaba ayuda, etc. Y ahí un día me conocí la historia de esta familia que llegó con la chica con la bala. En ese momento estaba la mamá y estaba la niña. Y como que como le expliqué anteriormente, ese dato, como esa me gatilló. O sea, me gatilló la posibilidad de generar una novela, generar una cosa más grande, no un reportaje, sino un texto más mayor, y que a la vez también generará con la suma de otros relatos de otras personas. Y ahí fui dándole fui enhebrando un poco la novela con todos esos relatos, esas conversaciones, los diálogos, y conversar, o sea, digamos, eso fue un poco como de ahí partió todo. Y también con la experiencia que tenía de ir a los campamentos, cuando estaban partiendo un poco el tema de los campamentos que están cerca del basural, de Antofagasta, estaban ahí todos los que estaban partiendo, entonces había mucho cachureo y la gente construía con los cachureos, entonces es una cosa muy llamativa. Y como acá es desierto, de todo se ve, o sea, no hay planta, no hay nada que tape la basura, o sea, uno ve todo muy cerca. Eso fue un poco lo que como lo que gatilló todo, digamos, la escritura. Eso no sé si, ¿qué otra pregunta era? Me decías No, yo te decía si esas personas se reconocen en tu libro o ellos ni saben que existe la historia. No, yo creo que no saben, no deben saber, o sea, no. O quizás, pero no. Pero no lo sabes, digamos, o sea, no está dentro de tu... Yo una vez pregunté porque había pasado con la niña y estaba viendo en Antofagasta, que debe ser ahora, yo creo que debe ser adolescente, joven, no sé, pero debe estar acá todavía. Sí, y la otra vez me acuerdo que no sé con quién le pregunté a alguien de los jesuitas. Y me decían, no, si te quedaron acá la familia y quizás están en otra instancia, digamos, el caso de la niña con la mamá. Pues. Pero o sea, igual el libro ha sido leído también por gente acá de las comunidades, digamos, migrantes colombianos también. O sea, han tenido igual han tenido opiniones también con respecto, y un poco claro, o sea, se llega claro que refleja un poco la realidad como es, siendo una novela y no una crónica, digamos, pero una realidad de acá. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, y bueno, estamos a la espera de la segunda parte entonces. Eso, totalmente, con mayor razón después de esta respuesta. Con mayor razón. Bueno, pero en realidad el proceso escritural es tan íntimo que te agradecemos también esa como pseudo juego ahí. Quizás cuántos procesos están en tu mente y pensando escribir. Así que de verdad, muy bien. Rodrigo, ¿qué pensáis de la migración y la interseccionalidad? No sé cómo le dicen ahora a esto, pero cuando, así creo que se llama. Cuando coexisten en la migración, no sé, pues personas que están migrando y son también de la comunidad LGBT, o personas que están migrando y tienen discapacidad, o personas que están migrando y, bueno, cuando hay, lo dirían algunos escritores, cuando están doble o triplemente marcados, ¿no? No sé si sabes o has escuchado sobre cómo se visualiza eso en Antofagasta o en lo que te ha tocado ver, si has visto en la migración también
aspectos vinculados a la inclusión o a ese tipo de cosas, ¿no? Claro, mira, acá en Antofagasta, en Iquique hace poco, bueno, para la época de la pandemia, fin de la pandemia, había mucha gente acampando en los terminales de buses, por el tema de por los venezolanos. O sea, acá el terminal de buses estaba repleto de gente acampando, dormían y había todo un apoyo, digamos, de la municipalidad también, de instituciones, y les daban alimentos. Y fue muy, porque claro, se tenía que hacerse los exámenes, entonces tenían que estar acá 2 días y para seguir a Santiago en la ruta. Entonces ahí me tocó ver varios casos, claro, o sea, en general, en el tema de los jóvenes no creo que sea un problema, o sea, se ven muchos chicos de repente con el tema de la sexualidad, están ahí, ¿no? Y no, pero ahí lo que quería decirte es que vi una persona que me llamó mucho la atención, una persona no vidente, digamos que venía sola, venía migrando había pasado hasta Colchana, había llegado a Antofagasta, pero la solidaridad, digamos, de otras personas estaba en Antofagasta, o sea, digamos, porque es una ruta difícil por el tema de tú cruzas la cordillera de los Andes, digamos, y un problema de altura, son 4.000 metros de altura. Me imagino. Frío, sol, están estos gallos, los coyotes, que no son muy, de repente hay mafias, etcétera. Entonces, pero con es una cuestión de la migración que es muy comunitaria, entonces la gente va en grupo. Hay gente que pierde el dinero, que se lo roban, pero la gente se agrupa. Entonces, tú te encontrabas caminan de 7, 8 personas. Es bonito eso, es bonito y es dramático, porque imagínate, o sea, mira, en la comunidad de personas ciegas, de personas sordas, de seguro tenemos migrantes en Chile. Y el vivir ese proceso también desde una situación de discapacidad es muy interesante. Rodrigo, se nos va el tiempo como agua. Yo quiero agradecerte mucho, mucho por el espacio, por la buena voluntad, por la buena onda, por recibir las preguntas. Nos queda poquito tiempo, entonces quiero darte las gracias y valorar mucho este espacio. Creo que ha sido muy, muy nutritivo para todas, para todos. Dejarte invitado para cualquier otra ocasión que tú quieras venir al club. Sería increíble que leyéramos más novelas tuyas también. Eres una voz contemporánea, potente, interesante y valoramos mucho que hayas querido venir a nuestro club hoy. Agradecido también por leer la novela, por conversar con ustedes, dialogar, a ti, Guillermo, a la organización, todo. Una excelente oportunidad de hablar un poco, de contar las historias de acá, hablar un poco de cómo se vive acá, y de hablar también de literatura. Así que también, o sea, muy agradecido y les mando un abrazo a todos. Abrazo también para ti. Estamos cerrando. No sé si le quieren decir algo final, estimados, estimadas. Agradecer, tengo que presentarles lo que viene y entonces queremos agradecerle a Rodrigo e ir también mandándole a nuestros saludos. Yo creo que todo el mundo estamos muy contentos y agradecidos por el espacio, ¿sí? Aquí ya está apareciendo en el chat, te agradecen la buena voluntad, el responder las preguntas y sobre todo esa honestidad, yo valoro mucho eso. Y sí, que hayan más libros tuyos en la BPD, aquí el pedido. Así que muchas gracias, Rodrigo. Ya pues, nos estamos viendo entonces, ¿no? Un abrazo muy grande. Ya, estén bien. Chau, chau, buenas noches. Estimados, estimadas, estamos muy contentos de haber tenido a Rodrigo aquí con nosotros. Ha sido un honor, un privilegio. Yo estoy muy, muy emocionado y como nos quedan 2-3 minutos, no puedo dejar de decirles lo que viene. Y lo que viene es nuestro segundo ciclo. Catalina está proyectando aquí. Y el segundo ciclo de nuestro club de lectura es la temática LGBTIQ+, ¿ya? Y vamos a leer, y aquí está presentando Catalina el próximo libro que vamos a leer. Catalina, ¿quieres decir de qué se trata? Estoy proyectando. Este libro se llama Las Malas, de Camila Sosa, como pueden ver ahí. Este libro se llama Las Malas y es de la argentina
Camila Sosa. Este libro es ultra famoso, ultra leído, ultra comentado, ultra citado, ultra elogiado, ultra polémico también. Y queremos invitarles, vamos a conversar también con Camila en nuestra tercera sesión de este ciclo, pero queremos invitarles a empezar con esta lectura. Vamos a leer, ya les vamos a indicar hasta qué segmento, pero empieza nuestro segundo ciclo de nuestro club de lectura con la comunidad LGBTIQ+. Queremos contarles también que ya está disponible el libro, aquí nos está diciendo Diego, para que lo saquen y apenas lo lean, lo devuelvan, disfrútenlo, es un tremendo libro y vamos juntando piezas, juntando partes. Tuve la oportunidad de estar con Rodrigo, cosas de las que nos señaló Rodrigo van a aparecer también en nuestra conversación, en nuestra lectura de Las Malas y después en nuestra conversación con Camila. Queremos invitarles a cada uno a tomar este libro, a disfrutar este libro, y en el WhatsApp vamos a seguir compartiendo experiencias, vamos a seguir compartiendo respecto a la entrevista con Rodrigo, de la conversación con él y también de su lectura respecto del nuevo libro, que es Las Malas. Equipo, no sé si podemos dejar el link también de WhatsApp acá en el chat por si alguien que no se ha unido se quiera unir. Somos una comunidad donde compartimos, conversamos y entonces la idea es dejarles invitados e invitadas. Por mi parte, agradecerle a cada una las preguntas, la participación, las lecturas, los comentarios. Insisto, somos privilegiados de haber tenido a Rodrigo aquí, sigamos leyéndolo. Y nos encontraremos el próximo jueves en este mismo horario, es decir, a las 7:30 nos vamos a juntar aquí. Y eso, por mi parte, un abrazo a cada uno y nos vemos. Buenas noches, descansen, cuídense un montón y nos vemos. Chao, gracias. Chau, chau. Chao, chao. Hasta luego. Chau.